Segundo grado, secuencia 19, sesión 1. Sucesiones y expresiones equivalentes 2. Anteriormente trabajaste con sucesiones de números enteros positivos y negativos. Describiste con tus palabras las reglas o patrones que siguen. Planteaste expresiones algebraicas que representan a esas reglas y verificaste que fueran equivalentes. Para recordarlo, encuentra dos expresiones algebraicas equivalentes que generen la sucesión de números 3, 5, 7, 9, 11. Y bueno, aquí nos está dando esta expresión algebraica que nos da esta sucesión de números. Vamos a recordar cómo se hace una sucesión a partir de una expresión algebraica. Entonces, por ejemplo, tenemos n más 1, donde vamos a sustituir la n, que significa la posición, es decir, primera posición, segunda posición, tercera, cuarta y quinta. Es decir, en este primero vamos a ponerle, en lugar de n, vamos a poner el número 1. Y como también aquí es n, también vamos a poner el número 1 ya sustituido. Entonces cambiamos la n por el número 1. Más, otra vez sustituimos 1 y bajamos el 1 tal cual. Y nos da que es 3. Entonces cuando sea la posición 1, nos da 3. Y aquí vemos pues que es 3. Vamos a hacerlo ahora con la segunda posición. Es decir, que la n vamos a sustituirla, es decir, cambiar la n por el número 2. Y ponemos entonces en lugar de n, 2 más 2 más 1. Esto es igual a 5 y vemos que coincide. Si lo hacemos con el número 3, quedaría de la siguiente forma. 3 más 1 es igual a 7 y vemos que coincide. Entonces aquí ya comprobamos que realmente sí va a dar esta sucesión. 3, 5, 7. Ahora nos está pidiendo que hagamos otra expresión algebraica que sea equivalente a esta y que también nos dé esa misma sucesión. La otra expresión algebraica estaría dado como el doble de n. Si se dieron cuenta se repetía por ejemplo, si teníamos el 1, decíamos 1 más 1 y luego más 1. Y si teníamos el 2 se repetía 2 más 2, si teníamos el 3, 3 más 3. Entonces otra forma de representar eso sería el doble de n más 1. Si nos damos cuenta, pues es la suma de estos dos términos semejantes, n más n, es igual a 2n. Y ya nada más bajamos el 1. Y vamos a ver que también coincide. Vamos a hacer aquí cómo quedaría ya sustituido. Por ejemplo, tenemos 2n más 1, en donde n va a valer la primera posición. Entonces vamos a cambiarlo por el número 1. Es decir, 2 por 1 más 1. Esto 2 por 1 que es igual a 2 y 2 más 1 es igual a 3 y vemos que coincide nuevamente el 3 con el 3. Ahora lo hacemos con el 2, sustituimos por la posición 2, entonces sería 2 en lugar de n pongo el 2 más 1, resuelvo 2 por 2 4 más 1 5 y vemos que coincide nuevamente, por lo tanto podemos decir que esta es equivalente a esta. Y por lo tanto quedaría aquí los mismos números, 3, 5, 7, 9, 11 y n sería 2n más 1. Nos pide que hagamos una tercera expresión equivalente a estas, pero aquí yo siento que hubo o un error por parte del libro o no lo contemplaron, que pues los números son como que muy pequeños y muy chiquitos y no se puede hacer mucho. Lo único que podríamos hacer a lo mejor es poner una fracción. Podría ser cualquier fracción o división que siempre me dé como resultado un 2. Por ejemplo, 10 quintos, ¿no? Porque dividimos y es 2. O puede ser 20 décimos, ¿sale? Entonces cualquiera de esas que me dé 2 podría ser otra opción de una fracción equivalente. Pues vamos a ponerla de 10 quintos. 10 quintos n más 1. Y vamos a sustituirlo. Pues ya sabemos que 10 quintos, bueno, vamos a hacer toda la operación como si no supiéramos que es 2, ¿no? Vamos a poner aquí entonces, en la posición 1, 10 quintos, paréntesis, por 1, más 1. Vamos a hacer tal cual, no vamos a hacer la división acá, sino que vamos a hacerlo como fracciones, ¿no? Sabemos que al 1 le ponemos un 1 abajo para que se pueda multiplicar, numerador por numerador y denominador por denominador. Quedaría 10 quintos más 1. Hago la división, ahora sí, 10 sobre 5 sería 2 más 1 y veo que es 3 y vemos pues que sí coincide. Entonces esa sería otra opción. Vamos a hacerla de 2 nada más para comprobar que es cierto. 10 quintos y ahora va a ser por 2 más 1. Al 2 le pongo un 1 abajo, multiplico numerador por numerador, denominador por denominador.
hago la división, que sería 4 más 1 y 5. Vemos que coincide, por lo tanto pues sería pues otra opción, ¿no? 10 quintos n más 1. Y pues nos va a salir la misma sucesión. 10 quintos n más 1. Muy bien, aquí nos está dando las sucesiones, que es 1, 4, 7, 10, 13 y 16. Y para esto nos está pidiendo la regla de la sucesión. Y también nos está dando una segunda sucesión, que también tenemos que encontrar la regla de sucesión, es decir, que vamos a hacer 2, ¿no? Para encontrar esta regla de sucesión, lo que tenemos que hacer primero es este procedimiento. Vamos a restar, vamos a ponerle aquí n1, n2, que es la posición, n3, n4, n5 y n6. ¿Estamos de acuerdo? Lo que vamos a hacer es sacar la diferencia, ¿sale? La diferencia común de esta sucesión. ¿Cómo se va a sacar esa diferencia común? Vamos a restar n2 menos n1. Entonces, por ejemplo, aquí n2 es 4 menos 1. Sabemos que va a ser 3. Entonces, de aquí a acá, si se dan cuenta, hay una diferencia de 3. Y aquí también, por lo tanto, si es una sucesión, hay una diferencia de 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es mi diferencia común. Vamos a ponerle R, que es como una razón también. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es, ya que encontramos este número, que es 3, yo lo voy a poner acá, 3. Lo voy a juntar con una n. Ya después que tengo 3, voy a ver qué número sumado o restado me dé 1. Es decir, que a 3 le sume algo o le reste algo para que me dé 1. Ustedes díganme qué número sería que un número que sumado o restado a 3 me dé 1. ¿Ya lo encontraron? Así es, pues sería el número 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque 3 menos 2 y también sería negativo. 3 menos 2 es igual a 1. Entonces ya encontramos ahí nuestra regla de sucesión, que quedaría 3n menos 2, que sería la respuesta de acá. Para comprobar, vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer entonces, vamos a comprobar, vamos a ver con la segunda posición. Vamos a ponerle aquí el número 2, que es la segunda posición. Vamos a poner 3 en lugar de n va a valer ahora 2. 3 por 2 menos 2. 3 por 2 es 6 menos 2 es igual a 4. Y vemos que sí coincide, ¿ya vieron? Entonces es acá y sí coincide. Vamos a hacerlo ahora con n3, es decir, la posición 3. 3 por 3 menos 2. 3 por 3, 9. Menos 2, esto es igual a 7. Y ya vieron cómo coincide, es como magia. Muy bien, entonces vamos a hacer el siguiente. Muy bien, entonces aquí ya tenemos la siguiente sucesión, que es 3, 7, 11, 15, 19 y 23. Y esta es la posición. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 y así. Recuerden cuáles son los pasos, los primeros pasos para poder sacar esta regla de la sucesión. Lo primero es sacar la diferencia, ¿sí?, que hay en la sucesión. Restar n2 menos n1. n2 menos n1. n2 es igual a 7 y n1 es igual a 3. La diferencia es 4. Entonces aquí hay una diferencia de 4. Y si se dan cuenta aquí también es 4, porque 7 más 4 da 11. Y luego también aquí hay 4. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos esa diferencia, que es el 4, ese 4 yo lo voy a juntar con una n. Luego, un número que es sumado o restado, ¿sí?, me dé el primer término de la sucesión, que es un 3. Entonces, un 4, el 4 sumado o restado que me dé 3, ¿qué número es? ¿Ya lo descubrieron? Así es el número 1. ¿Estamos de acuerdo? Porque 4 menos 1 sería signo negativo, sería 3. Entonces ya encontramos ahí nuestra sucesión, que sería 4n menos 1, que vendría siendo esta sucesión, esta regla. Ahora vamos a comprobar si realmente es cierto. Vamos a poner que n, es decir, que en la posición 2, vamos a ver si coincide, que salga 7. Entonces vamos a poner 4 por 2 menos 1. 4 por 2, 8. Menos 1, 7. Luego 4 por 3,
cuando n vale 3, menos 1 sería 11. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya comprobamos que así se sacan las sucesiones, las reglas. Dice, en el caso de la sucesión 1, comprueba en cada una de las expresiones si el término que ocupa el 110 lugar, por así decirlo, de la sucesión es 328. Entonces vamos a ponerla. Tenemos que la primera regla es 3n menos 2 y nos está diciendo acá que la posición 110. Entonces ahora n va a valer 110. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir ese valor. Vamos a poner entonces 3 en lugar de n, voy a poner 110 menos 2. Resuelvo. 330 menos 2 es igual a 328. Y vemos que efectivamente sí coincide. Entonces ahí estamos comprobando que sí. Inciso E. En el caso de la sucesión 2, comprueben en cada una de las expresiones si el término que ocupa el lugar 210 de la sucesión es 839. Entonces vamos a hacer lo mismo. Ahora estamos hablando de la sucesión 4n menos 1. Y me está diciendo que la posición 210. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sustituir la n por 210. 4 por 210 menos 1. Hago la multiplicación. 840 menos 1 es igual a 839 y vemos que también coincide, por lo tanto estamos comprobando que es verdad. Completen las siguientes sucesiones de números y escriban una expresión algebraica que las genere. Tenemos entonces la siguiente sucesión, menos 4, menos 8, aquí tenemos un número que nos hace falta, menos 16, otro número faltante y menos 24. Vamos a hacer lo mismo, recordemos cuáles son los procedimientos para encontrar la regla de la sucesión. Tenemos que sacar la diferencia común de n2 menos n1. Aquí es bien importante porque tenemos números negativos, entonces vean cómo quedaría. En lugar de n2 voy a poner menos 8. Respeto a lo que me está diciendo que es menos y luego n1 es menos 4. Entonces ya vieron cómo se repite ahí signo. Yo voy a respetar lo que valga n-1 y n-2. Y acá me está diciendo que el signo pues es negativo, también debo de respetarlo. Ahora, me doy cuenta que hay dos números negativos juntos. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando tenga esos números así? Voy a poner un paréntesis, ¿sale? Y voy a aplicar la ley de los signos. Entonces voy a decir menos 8 lo bajo. Y luego digo menos por menos. Ya sabemos que menos por menos va a ser más. Hago ahora sí la resta. Menos 8 más 4 sería menos 4. Es decir, que tenemos una diferencia de menos 4. De aquí a acá va a ser menos 4. Y por lo tanto aquí también va a ser menos 4 y menos 4. Vamos a ver si es cierto. Si yo digo menos 4 si da menos 8. Menos 8 menos 4 sería entonces menos 12 que voy a colocar acá. Y luego menos 16 menos 4 sería menos 20. ¿Estamos de acuerdo? Así ya estaríamos rellenando la sucesión. Ahora únicamente nos falta la regla de la sucesión. Ya vimos que la diferencia es menos 4. Entonces recuerden que esa diferencia yo la voy a juntar con una n. Luego voy a buscar un número que sumado o restado, ¿sí?, me dé el primer término. El primer término nos damos cuenta que es menos 4. Entonces, ¿por qué número yo tendría que sumar o restar para que me dé menos 4? Vemos que pues el número sería 0, ¿no? Porque ya es negativo, el menos 4, ya tenemos así tal cual. Entonces 0. Ya la regla, por lo tanto, quedaría nada más menos 4n. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a comprobar si es cierto. Cuando n vale 2, que es la posición 2, entonces vamos a poner menos 4 por 2. Esto es igual a menos 8. Y vemos que sí coincide con la posición 2. Vamos a cambiarlo por la posición 3, nada más para ver si comprobar que realmente es cierto. Y nos damos cuenta que pues también coincide. Por lo tanto ya entonces encontramos cuál es la regla de sucesión, que sería menos 4
n. Hagamos la siguiente sucesión, vemos menos 9, no tenemos número, menos 3, 0 y 3. Yo les había dicho que para encontrar la diferencia era n2 menos n1. ¿Qué va a pasar acá? No tenemos n2, entonces vamos a avanzar un poquito, ¿sí? Esto pues, se puede hacer en donde sea porque siempre va a ser la misma diferencia, ¿no? Vamos a poner que ahora sea n3 menos, n4 menos n3. Entonces sería 0, porque n4 es 0, menos 3. ¿Ya vieron cómo repito otra vez el signo? Porque estoy respetando la fórmula y sé que n3 va a ser negativo. Les había dicho anteriormente que si tenemos dos signos negativos, entonces voy a poner un paréntesis. Resuelvo y digo menos por menos va a ser más 3. 0 más 3 es 3. Entonces la diferencia va a ser 3. Es decir, que se le está sumando más 3. Entonces, menos 9 más 3 sería menos 6, que sería entonces la respuesta de acá, menos 6. Y luego 3 más 3, aquí ya sería 6. Vamos a hacer la regla de sucesión. Vemos que el 3 es la diferencia. Voy a poner entonces ese 3 junto con una n. Y después voy a encontrar un número que sumado o restado me dé el primer término, que es menos 9. Entonces, ¿qué número me va a dar menos 9? Pues lo podemos hacer tanteando o con operaciones inversas. Y pues aquí sería menos 12. ¿Estamos de acuerdo? 3 menos 12 me da menos 9. Entonces ya encontramos ahí nuestra regla de sucesión, que sería 3n menos 12. Vamos a comprobar si es cierto. 3n menos 12 sería la regla. Vamos a comprobar si cuando n, que es la posición 2, me va a dar ese resultado. 3 por 2 sería 6. 6 menos 12 sería menos 6 y vemos que efectivamente sí coincide. Vamos a hacerlo con 3, a ver si coincide. Sería 3 por 3 menos 12. 3 por 3, 9. Menos 12 sería menos 3. Y vemos que efectivamente coincide, por lo tanto estamos bien. Número 4. Marquen con una palomita las expresiones algebraicas que son equivalentes a la expresión que encontraron. Y en su cuaderno expliquen por qué lo son. Entonces aquí nos está diciendo que la sucesión 3. La regla de la sucesión 3 es menos 4n. Entonces vamos a encontrar acá cuál es igual a menos 4n. Por ejemplo, n menos 5, pues no da menos 4n. Por lo tanto, pues esta no sería correcta. 5 menos n, pues tampoco. Menos 2 por 2n, aquí sí, porque menos 2 por 2 sería menos 4n. ¿Sale? Entonces aquí vamos a ponerle menos por más, menos 2 por 2, 4n. Esta, por lo tanto, sí es lo mismo. Después tenemos menos n, menos n, menos n, menos n. Esto es igual a menos 4n. Por lo tanto, también vemos que es correcta. Después tenemos n menos 5n. Esto es igual a menos 4n y también sería correcta. Y después tenemos menos por más, menos 4n y también sería correcta. La sucesión 4 vemos que es 3n menos 12. Entonces vamos a ver cuáles son equivalentes. Entonces vamos a ver la primera. 3n menos 12 está igualita, por lo tanto pues sí es equivalente, ¿no? O es igual. Después tenemos menos 12 más 3n. ¿Qué es lo que pasa? Esta como que se parece, ¿no? Pero el 12, aquí no tiene, aquí está el 12 solito, es un término independiente. Y aquí el 12 está junto con la n, entonces esto pues no son iguales, ¿no? Lo descartamos. Aquí vemos que tenemos menos n, menos n, menos n, más menos 12. Aquí podemos sumar términos semejantes y quedaría menos n, menos n, menos n, quedaría como menos 3n. Y luego más por menos quedaría menos 12. Y nos damos cuenta que se parece, ¿sale? Se parece, pero no es lo mismo. No es lo mismo menos 3 más 3. Así como no es lo mismo, huele a traste. Entonces vamos a hacer el siguiente, que sería menos 3 por n más 4. Aquí tenemos una multiplicación de monomio por polinomio.
Recordemos que se multiplica de esta forma. Entonces vamos a multiplicar menos 3 por n, quedaría menos 3n. Menos 3 por más 4 quedaría menos 12. Vemos que también se parece, pero no es lo mismo. Y vamos con la siguiente, penúltima, sería, hacemos lo mismo, multiplica así, 3n más 12. También se parece, pero ¿en dónde cambia? En el más 12. Aquí es menos 12 y aquí tienen más 12. Vamos con esta. Esta vemos como que está al revés, ¿no? Quedaría menos 3 más 12n. También medio se parece, pero no es lo mismo. Por lo tanto, la única va a ser esta.